Hola, muy buenas tardes. En esta sesión vamos a trabajar la función y los tipos de evaluación. Para poder relacionar este tema es importante que ubiquemos y recordemos lo que se vio en la sesión anterior, que tiene que ver con la finalidad de la evaluación educativa. Si bien nos interesa en el ámbito educativo, no olvidemos que es muy importante la reflexión de hacia dónde va la función de la evaluación. En la escuela vamos a trabajar algunos aspectos que conciernen tanto al docente como al estudiante, pero pensemos también cuál es la función que copiamos de alguna manera en cuanto a lo laboral, la parte laboral, la parte del trabajo, pero también a la función que cumple en el nivel social. La primera pregunta que podríamos trabajar en cuanto a este cuestionamiento sería pensar si se utilizan los mismos parámetros de medición para evaluar. Ya nos habíamos preguntado en la sesión anterior quiénes evalúan y a quién le corresponde la evaluación, y para ello entonces tendríamos que trabajar en cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para evaluarnos y quién elige esos instrumentos y quién los evalúa. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque para poder entrar al campo de las competencias, pero también para poder trabajar sobre todos los instrumentos que hoy en día hay respecto a la evaluación educativa, es importante pensar primero en este cuestionamiento. Bien. Habría distintas formas de definir la función de la evaluación. Creo que la función de la evaluación responde mucho al conflicto que presentamos en la diapositiva anterior, que tiene que ver hacia dónde direccionamos esta evaluación y a quién le corresponde. Sin embargo, si tratamos de asumir una postura, podríamos describirlo de la siguiente manera. Primero, la función de la evaluación tiene que ser pensada en quién es el responsable de la evaluación. Si nos vamos o acompañamos en el plano educativo hacia los paradigmas que van en función de la actualidad educativa, vamos a entender entonces que la función de la evaluación le corresponde tanto al docente como al estudiante. Por ello, en el plano educativo es importante pensar que va pensado en el proceso que acompaña tanto la enseñanza como el aprendizaje. Podemos entender también que la función va direccionada hacia la perspectiva actual que el docente tiene sobre la evaluación, pero también a qué papel le atribuye o qué derecho le atribuye al docente el papel de la evaluación. Para la función de la evaluación es importante también pensar que nos permite conocer ¿qué tanto se han alcanzado los aprendizajes del estudiante? Si nosotros pensamos en esta primera parte, va a ser mucho más fácil que utilicemos un instrumento que pueda ser el adecuado para nuestra evaluación y que no remitamos solamente al uso del examen. Bien, de la misma manera habría que pensar cada vez que estamos evaluando en quién es el que define esta evaluación y qué tanto el estudiante cubre ese nivel de competencias, de atributos, de habilidades, etc. Esto es importante definirlo porque más adelante entraremos en detalle en cuanto a la evaluación de competencias. Todo esto, esta manera de definir la función de la evaluación, nos permitirá entonces elegir cuáles son los instrumentos adecuados, cuáles son los instrumentos idóneos para que el docente pueda responder en el proceso de evaluación a el nivel de aprendizaje que adquieren los estudiantes, el nivel de conocimiento que nos pueda permitir medir también el desempeño dentro y fuera del salón de clase y procesos, productos y resultados. ¿Cómo vamos a medir estos tres elementos? Va a depender de los instrumentos que utilicemos y también del nivel de competencia que estemos llevando a cabo en nuestra asignatura. Para poder definir de manera un poco más clara la actividad que ustedes van a realizar al final de esta sesión, es importante reflexionar en lo siguiente. ¿Será que la función de la evaluación tiene que verse como un mecanismo de control?
o bien tiene que verse como la parte importante de interacción entre la enseñanza y el aprendizaje, es decir, el profesor y el alumno, pudiera ser un medio o un recurso para formar a los estudiantes dentro del salón de clase. Sería un regulador del proceso de enseñanza. Pensar en esta posibilidad es pensar entonces que el docente es quien evalúa. Si se define dialécticamente, es decir, que corresponde a este proceso mutuo entre el estudiante y el docente, y si la función del docente sería enjuiciar al estudiante. Bien, si esta sería una forma de definir la función de la evaluación, pensemos entonces, como docentes, ¿qué nos interesa evaluar? Si nosotros ya tenemos claro cuál es nuestro paradigma o cuál es el paradigma educativo que empleamos en nuestra asignatura, entonces esta respuesta será un poco más fácil de ubicar. Nos interesa evaluar la conducta, nos interesa evaluar los procesos cognitivos del estudiante y con esto va acompañado todo lo que refiere a sus estructuras mentales. Nos interesa el nivel de comunicación que los estudiantes desempeñan dentro de la institución. Nos interesa el aspecto de la responsabilidad e incluso de los valores, o nos interesa el papel que la escuela como institución cumple en nuestra evaluación. Bien, si ubicamos de esta manera la función de la evaluación, podemos entonces ubicar que hay distintas formas de evaluar. ¿Cuál vamos a elegir? Pues me parece que si estamos trabajando en función de las competencias, es importante pensar en los tres tipos de evaluación que incluso son las formas también en las que vamos a trabajar en este diplomado. La primera, que es una parte muy importante, es la evaluación diagnóstica. Esta tiene que ejecutarse al inicio del ciclo escolar y nos permite saber o conocer el contexto del estudiante, cuáles son sus conocimientos previos, qué habilidades trae, cuáles son sus expectativas, incluso también pensar en cuáles son los objetivos esperados, no solo por el programa, no solo por el maestro, sino también por el estudiante. No siempre se aplica la actividad o la evaluación diagnóstica, tiene que ver mucho también con la expectativa que el docente tiene, por lo tanto sería importante pensar que el docente debe plantear adecuadamente sus objetivos para que tenga sentido la evaluación diagnóstica. Por otro lado, tendríamos que trabajar la evaluación sumativa, que a veces es a la que le damos un poquito más de peso. ¿Por qué? Porque es la que efectuamos al final de cada parcial, de cada ciclo, y es la que nos permite comprobar qué tanto el estudiante aprendió, si se cumplieron los objetivos, si recurrió a las competencias propuestas en el programa, etc. De tal manera que logremos no solo ejercer una evaluación por el proceso que el estudiante cubrió dentro del ciclo escolar, sino también que nos permita cuantificar lo aprendido, es decir, la calificación. Por último, tendríamos que recurrir a la evaluación formativa. Esta nos permite trabajar todo lo que remite al proceso de aprendizaje desde que entra hasta que sale. Es decir, es lo que remite a el proceso y no el resultado de la evaluación. De esta manera, la evaluación formativa es muy importante porque deben considerarse todos los elementos que dieron seguimiento al desempeño del estudiante, pero no olvidemos que también tiene que ver con la función que el propio docente maneja dentro del ciclo escolar. Si el docente estuvo en colaboración con el alumno, si llevó de la mano el programa, si planteó los criterios de evaluación adecuadamente, etcétera, van a permitirnos también que esta evaluación formativa se dé al final del ciclo escolar. Bien, trabajar estas formas de evaluar forman parte de un proceso
y los vamos a aprovechar en las secuencias didácticas que cada uno de ustedes realiza en alguna de sus asignaturas. Para ello, trabajaremos también la evaluación desde otra perspectiva. Una sería tratar de involucrar no solo al estudiante, sino también nuestra propia función dentro del salón de clase en cuanto a el proceso de autoevaluación. Si bien la autoevaluación es uno de los procesos un poquito más complicados, porque implica, lo dijimos en alguna otra presentación, implica darle la confianza y la autonomía al estudiante para que pueda tomar sus propias decisiones y ser autoevaluado. De igual manera, debemos trabajar la coevaluación, que implica que los estudiantes se evalúen entre sí y evalúen también incluso el trabajo del docente. Si nosotros pensamos en las posibilidades institucionales, los estudiantes nos evalúan en algún momento y nosotros también evaluamos al estudiante. Si lo trabajamos de manera interna, sería importante ver en el ejercicio de la secuencia didáctica qué estrategias ustedes utilizarían para trabajar cada una de las distintas formas de evaluación. Y por último, la heteroevaluación. ¿Qué significa aquí? Que el estudiante debe ser evaluado por el docente, debe ser evaluado por los otros, por sus compañeros de clase, pero también debe ser autoevaluado. Esas son las primeras funciones con las que vamos a trabajar para poder recurrir a los instrumentos de evaluación. Bien, para poder reforzar esta parte teórica, vamos a trabajar un material didáctico que va a estar en la plataforma, pero también es importante que trabajemos las siguientes evidencias. La primera, vamos a revisar el programa de alguna de nuestras asignaturas, entendiendo que algunos de ustedes cubren más de una asignatura, y vamos a revisar primero cuáles son los objetivos que plantea el programa, los objetivos del curso, y bajo qué criterios de evaluación trabaja cada docente. Segundo, vamos a identificar cuáles son las estrategias tanto de enseñanza, es decir, las que nosotros elegimos, como las estrategias de aprendizaje. ¿Por qué? Para que se pueda efectuar la evaluación formativa hay que pensar también cuáles son las estrategias que el propio estudiante utiliza para su evaluación. Y tercero, vamos a analizar de qué manera ustedes llevan a cabo esta evaluación, si se cumplen estas tres funciones de la evaluación, y esto tendría que verse reflejado en las secuencias didácticas. Estas actividades van a aparecer en la plataforma para que ustedes puedan trabajarlo como su evidencia de aprendizaje. Gracias.